compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro trabajo final, servidores en IoT para la industria. Los integrantes son Miguel Ángel Garay, Cristian Castro Ortiz, Andrés Salvador Tello Sosa y quien les habla, Marco Tulio Gutiérrez. Pues bien, para la parte de la introducción, ¿cuántas personas estarían dispuestas a, primero, pagar un producto y segundo, a abonar un cargo fijo mensual de ese mismo producto? Después, con los servicios de un tercero que se implementan en un proyecto, ¿estos ajustan un 100% al producto que usted desea vender de su empresa? O por último, ¿cuán profesional sería tener a la venta un producto en los servidores de un tercero y que venga un cliente y mire la marca y su producto y que está todo en el servidor de otra persona? Estas son algunas de las preguntas que se hacen las personas cuando se plantean la idea de implementar un servidor IoT para su industria o para su negocio. En el siguiente proyecto de investigación se reforzarán las bases, algunos conceptos para empezar, conceptos importantes para el entendimiento total y para conocer un poco más del tema, incitarlos de manera final como primer objetivo, como objetivo general, que implementen estos servidores en sus empresas porque los beneficios que otorgan no son pocos. Después pasaríamos a lo que sería presentarles la idea que tenemos, algunos ejemplos, daríamos paso a cómo funcionan, daríamos configuraciones, algunos diagramas. Tenemos el caso Control 4 y tenemos el caso de reconocimiento facial y Skyhole AI. Después tendríamos las ventajas y fortalezas en las que nosotros les daremos o daremos más información acerca de por qué deberían ustedes implementar estos servidores o por qué son tan buenos. Por último, limitaciones, en donde mostraríamos técnicas, tanto económicas, varias opciones. Y por último, el futuro, que serían las tendencias. ¿Cómo va? ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo será en un futuro? ¿Y cómo se está acomodando cómo se está acomodando en todo el mercado general? Por último, las conclusiones, que ese sería el cierre final. Paso a mi compañero. Muchas gracias, Marco Tulio. Bueno, el día de hoy voy a explicarles sobre los conceptos. Básicamente, para hablar de servidores de IoT para la industria, debemos primero identificar los primeros conceptos generales, ya sea de qué es un servidor, cómo funciona un servidor, cuáles son sus diferentes tipos, qué es, para qué sirve, etc. Primero empiezo. El servidor es un sistema que proporciona recursos, datos, servicios o programas a otros ordenadores conocidos como clientes, a través de una red, obviamente. Existen diferentes tipos de servidores, como los servidores web, los servidores de correo, los servidores virtuales, los servidores que tienen el objetivo de cubrir la necesidad de diferentes demandas de información, como audios, emails, videos, imágenes, apps, bases de datos, entre otros. Hay muchos tipos de servidores. Los más importantes son los que les voy a nombrar a continuación. Existen los servidores de email, los servidores web, los servidores de base de datos, los servidores cloud, DNS, Telnet, SIP, FTP, el acceso remoto y el servidor compartido. Una vez que ya hemos identificado el concepto general de qué es un servidor, pasemos a dar un concepto en general de IoT. ¿Qué es un IoT? O IoT o Internet de las Cosas es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos de Internet. Es, obviamente, en definitiva, la conexión de Internet más con objetos que con personas. También se suele conocer como el Internet de las Cosas o Internet sobre las cosas. La Internet de las Cosas describe la red de objetos que incorporan sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas, obviamente, a través de Internet. También existen los ecosistemas de IoT, que es un concepto muy general, que en dispositivos inteligentes conectados y adaptados para la web se utilizan sistemas integrados, como procesadores, sensores, hardware de comunicación, elementos diferentes que intervienen para recolectar, transferir y actuar de acuerdo a los datos que adquieren a sus respectivos entornos. Ahora le doy pase a mi compañero Cristian. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo funciona o cómo se implementa un servidor con un servicio de IoT.
El funcionamiento de un servidor es bastante simple de explicar. Como mencionó mi compañero, es un ordenador que provee recursos, procesos, funciones y almacenamiento a muchos servicios que puede brindar muchas empresas de diferentes rubros, de diferentes tamaños, y este servidor se conecta a múltiples sensores, múltiples datos que le llegan por medio de la red. Podemos observar que hay servidores de todo tipo, pero los servidores dedicados a IoT suelen ser programados con un protocolo de red muy diferente al que se utiliza normalmente, el cual es el HTTPS. Sin embargo, los servidores IoT suelen implementarse con un protocolo de red que se llama MQTT, el cual permite una conexión más constante del envío de datos con una menor latencia, pero para datos más ligeros, ya que se utiliza el concepto de telemetría, el cual es la medida de magnitudes físicas de manera remota. ¿Cómo se logra esto? Conectando múltiples sensores, como lo mencioné antes, que recojan la información y que sean almacenadas dentro de los servidores, y que los servidores puedan realizar el procesamiento de estos datos para que devuelva un resultado hacia los clientes, de modo que la información que le llega a los clientes tienda a estar conectada a otros tipos de sensores que suelen ser actuadores, para que estos se pongan en funcionamiento al recibir una respuesta y se realice la acción requerida. Ese es en general el concepto de Internet de las cosas. Sin embargo, se suele implementar por capas. Y la primera capa es el hardware. Como lo mencioné, están dentro de los microcontroladores, sensores. Bueno, en general los microcontroladores son básicamente procesadores de corto rendimiento que básicamente procesan cierta información que les llegan de los sensores. Y obviamente están los actuadores, como lo mencioné hace un momento. La segunda capa de esto es el software. Obviamente los algoritmos de IoT tienen que estar diseñados especialmente para el caso en el cual van a estar construidos, para que se pueda producir una respuesta rápida de acuerdo a los fenómenos físicos que captan los sensores. Y por último, está la infraestructura. La conectividad juega un papel muy importante en el uso de los servidores de IoT. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné hace un momento, se utiliza el protocolo MQTT, el cual necesita o requiere, mejor dicho, una conexión bastante estable. Muchas veces, no, como se suele decir, la red está saturada por las redes móviles o por las múltiples computadores que existen, las redes de fibra óptica. Entonces, lo que se ha estado haciendo últimamente en los lugares en los cuales hay proyectos IoT es implementar hotspots para las zonas con este tipo de proyectos. Muy bien, eso es todo por parte de esta parte de la exposición. Vamos a continuar con los ejemplos. Mi compañero Miguel les va a explicar un poco de eso. Buenas tardes, profesora. Sí, en este apartado vamos a comentar algunos casos de éxito sobre servidores IoT que hemos podido encontrar. Y el primero que quisiera presentar es sobre una empresa española llamada Control 4, que fue fundada en el 2003 y que es proveedor líder de automatización y solución de control automático de cualquier dispositivo en casa o en una oficina. La particularidad que tiene esta empresa es que ha patentado un software propio llamado Smart Home OS, el cual gestiona y almacena todos los comandos de distintos sensores de distintos fabricantes o marcas de una forma unificada en un solo lugar. Según Statista, en el 2021 deberíamos tener alrededor de 30 billones de dispositivos conectados a Internet. Siguiendo esta premisa, el caso de los sensores IoT domésticos que recogen y procesan un flujo de información de manera constante e ininterrumpida exige una banda de ancha adecuada y además la presencia de servidores que puedan soportar este tráfico y a la vez procesar la información para poder brindar a los clientes con insights como por ejemplo el consumo de agua o electricidad o gas al mes, la reproducción de dispositivos multimedia, la detección de intrusos o de invitados, el consumo de gigabytes al mes. Las posibilidades son infinitas y todo esto a través
de la transmisión de la información desde los distintos sensores que pueden encontrarse en el hogar. Esta información se sube a unos servidores cloud para que de ahí puedan ser desplegados de una manera amigable en todos los dispositivos o tabletas móviles que el cliente pues, pueda requerir para poder visualizar su información doméstica. Otro caso bastante interesante es el de Skyhawk AI, que es una unidad de almacenamiento de hasta 18 terabytes optimizada para el video y diseñada para sistemas NVR. ¿Qué son NVR? Son Network Video Recording, que son sistemas especiales de almacenamiento y grabación de video de videovigilancia. Este producto de la empresa Seagate salió a mediados del 2020 y tiene como objetivo optimizar el rendimiento de aplicaciones de biometría, dentro de las cuales se encuentra el reconocimiento facial. Esta tecnología funciona a base de reconocimiento facial, puede ser también reconocimiento de placas vehiculares, reconocimiento de iris, y que además estas imágenes viajan, bueno, a través de la infraestructura existente que pueden tener las municipalidades o empresas privadas, a través de la fibra óptica que pueda existir hacia una central o data center en la que está la central de monitoreo, en la que estos datos se suben a la nube y de ahí pueden ser desplegados en los monitores, en las que se puede gestionar alertas, se pueden gestionar horarios, monitoreos por zonas, etc. Algo también que destacar de esto es que Skyhawk AI, bueno, es un producto patentado por la empresa Seagate y que tiene una línea exclusivamente dedicada para estas soluciones de biometría, lo que hace que, a diferencia de la competencia, el flujo de datos que vaya a recorrer por este dispositivo de almacenamiento sea más fluido y haya una carga menor para el procesador del servidor. Muy bien, ahora dentro de las ventajas que brinda la implementación de los servidores IoT, está principalmente el desarrollo de los proyectos para múltiples empresas. Obviamente tenemos también el rubro de la educación, que es muy importante. Los servidores IoT sirven también para ese tipo de entornos, porque los estudiantes dentro de muchas universidades están ahora mismo implementando los requerimientos para servidores IoT y también están gestionando algunos proyectos con ciertos grupos de investigación para poder desarrollar muchos más casos en los cuales el Internet de las Cosas con los conceptos de los sensores y todos los actores que se puedan ver sean de ayuda y sean de apoyo para la educación. Pero también se permite el desarrollo de proyectos profesionales ya dentro de la industria, como por ejemplo la automatización de procesos en muchos lugares. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa minera en el cual se implementó un proyecto de IoT que permitía monitorear el combustible de las máquinas en las zonas en las que se estaba trabajando. Mucho antes de implementar este proyecto, lo que se hacía era enviar un equipo también con un vehículo que también consumía el combustible del vehículo, llegaban hasta la zona y tal vez solamente para encontrarse el resultado de que no era conveniente o no era necesario reabastecer el combustible a las máquinas que estaban trabajando en esa zona minera. Sin embargo, una vez implementado el proyecto de IoT, simplemente se podía monitorear todo este tipo de registros de combustible mediante una tablet simple en cualquier lugar en donde esté la persona encargada de revisar esto, lo podía revisar simplemente desde la tablet y obviamente permitir reabastecer esto cuando sea necesario. Obviamente se retorna la inversión muy rápido porque para empezar los sitios de minas suelen estar bastante alejados, el combustible que se gasta tanto para el transporte como para las máquinas se vería reducido. Entonces,
también el pago a las personas que tenían que ir a verificarlo y que tenían que reabastecer como tal bueno, las máquinas del proyecto. Entonces, podemos tener una ventaja dentro de la automatización de procesos. También se suele ver en las averías. Por ejemplo, hay una empresa de ascensores que redujo el índice de averías extremadamente a un índice extremadamente bajo porque los sensores que estaban dentro de los componentes del ascensor podían prevenir estas averías o incluso, incluso actuar rápido apenas se notara la avería, pues, ¿no? El actuar o el prevenir eran ambos ventajas para reducir este índice. Bueno, ciertamente ejecutando todas las órdenes que se les dé a los actuadores después del recojo de valores, es un valor que toda empresa desearía para los servicios que brinde, porque ciertamente aumenta la eficiencia extremadamente rápido. Entonces es una ventaja bastante amplia y bastante diversa la que te brinda tener un servidor IoT. Podemos continuar con la siguiente. Ok, muchas gracias, Cristian. El día de hoy voy a hablarles también sobre las limitaciones. Hay diferentes limitaciones, pero las que pude recolectar son las más esenciales e importantes que se deben tomar en cuenta. La número uno, la primera, que deben tener personas capacitadas de alto conocimiento que sepan, obviamente, administrar adecuadamente los servidores IoT, que es muy importante también darles el mantenimiento y, más que todo, tener la flexibilidad del tiempo para poderles darles la administración y el mantenimiento adecuado a nuestros servidores. También se necesitan muchos recursos, como RAM, discos, procesos, etcétera. Y algunas plataformas IoT también tienen unas capacidades algo limitadas, por lo que se debe elegir correctamente la plataforma y se debe adecuar a las necesidades industriales, que es nuestro caso también. Se debe invertir también en un buen servidor de IoT, para lo cual se debe evaluar el precio, obviamente, la administración, el mantenimiento, los recursos necesarios. Y por último, también se debe contar con un sistema de alimentación ininterrumpida por si es que hay algún tipo de percance, como algún corte eléctrico. Esto básicamente pues va a generar una tensión tipo eléctrica que ayudará a los servidores en vez de que se apaguen en un corto eléctrico, por así decirlo. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Miguel. Sí. Bueno, con respecto a las tendencias y lo que podemos esperar en la implementación de estos servidores hacia el futuro, es interesante leer y observar diversas proyecciones y predicciones de prestigiosas editoriales y compañías de marketing digital en el área de las tecnologías. Podemos hacer, por ejemplo, una comparación entre de estas predicciones de hace 3 años, más o menos antes de que se produzca la pandemia del COVID. Y es que, por ejemplo, el portal web Infobae en el 2018 proyectaba que para el 2021, o sea, para hoy, ya tendríamos conectados alrededor de 46 billones de dispositivos conectados a Internet. Y lo que Statista, otra página más ambientada a lo que son datos estadísticos de diversa índole, reporta que hoy en día tenemos conectados 10.07 billones de dispositivos. Y es que la industria obviamente se ha visto afectada. Sin embargo, no en el campo de la innovación. La innovación no se detiene. Lo que se retrasó fue el testeo y producción de nuevos dispositivos, aunados a la disminución de la demanda por la crisis económica generada. Sin embargo, como lo estoy mencionando, la innovación no se detiene, y con la introducción de nuevas medidas y el resumen progresivo de las actividades industriales, el aumento paulatino de la demanda, sin duda van a provocar que de aquí al 2030, esta presencia de dispositivos IoT se triplique, o bueno, se duplique hasta llegar a un promedio de 25 a 30 billones de dispositivos conectados según esta misma web Statista. Un ejemplo claro del despegue pospandémico tecnológico llega gracias a Seagate, y es que en su última participación en una conferencia
la Future Mobility Campus en Ireland hacía gala de una serie de dispositivos de almacenamiento especializados y optimizados para dispositivos de control de tráfico inteligente para Smart Cities. Y es que según SME Channels en el 2021, un sistema avanzado de asistencia de conducción produce aproximadamente 150 terabytes de información o de data por auto. Imagínense el tráfico de información por cada auto en la ciudad que se tendría que procesar para que haya un óptimo control de esta información y se puedan generar estrategias que permitan agilizar y optimizar el tráfico en las urbes. Y es que esto propone un gran reto a los fabricantes de estos nuevos vehículos con estos sistemas de asistencia de conducción incorporadas. Y es que se deben tomar en cuenta estos conceptos del Edge Computing para poder acercar los centros de datos o los data centers a estas urbes y poder agilizar este tráfico de datos. Es por eso que nace la siguiente premisa. Tenemos dos tipos de tráfico que debemos de solucionar. El primero es el tráfico de información para que recién de ahí nosotros podamos introducir la solución del tráfico en sí vehicular. Bueno, ya para terminar, respecto a las conclusiones, consideramos que es importante que las personas que cuenten con una empresa propia hagan un análisis al respecto en su negocio para ver si les es viable implementar esta tecnología del futuro, porque por todos los beneficios que se mencionó ya en el trabajo y porque esta tecnología no se va a quedar acá, sino con el paso del tiempo, como también se explicó en tendencias, es una tecnología del futuro y por tal, poco a poco va a ir creciendo hasta ir innovándose, ir abarcando más parte del mercado y reinventándose, ¿no? De la misma forma, esperamos en el objetivo general haberle informado mucho más acerca de lo que serían los servidores del Internet de las Cosas y que lo invitamos a que comparta esta información o por último, simplemente comentar acerca con un conocido o un familiar acerca del tema. Sin más que agregar, muchas gracias por habernos escuchado.